Juliet, saludamos a Judith, saludamos a Magali y saludamos a Ana Lucía. Y oramos para empezar con el estudio de hoy. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos hables, que nos enseñes, que salgamos de este estudio edificados. Amén. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, comparto pantalla para empezar el estudio de hoy. A ver, compartir. Aquí va. Estamos haciendo vamos a recordar un poco. Miren que ya estamos en la lección 20. Aquí empezamos con la lección 1, que significa creer, definiciones. Luego la lección 2, que era la fe, ¿no? Luego en la lección 3 empezamos con la deuda de pecado. Luego empezamos con la lección 4, que era la introducción a todo lo que venía. 5, la revelación. 6, inspiración de la palabra. 7, tuvimos 4 partes. La palabra de Dios es única. De ahí entramos a la lección 8 y tomamos acá 8 partes. La doctrina de Dios, ¿no? Doctrina de Dios. Su existencia, espiritualidad, personalidad, unidad, Trinidad, nombres de Dios, atributos de Dios, decretos de Dios. Y cada una de estas lecciones no tomaba una sola semana, ¿no? En total, creo que vamos por 176 estudios que hemos tenido, más o menos, ¿no? Luego, en la 9, doctrinas fundamentales, doctrina del hombre. 10, doctrina del pecado. 11, 9 partes acerca de Cristo, cristología. Su singularidad, pruebas de que era el Mesías, evidencia histórica, nombres de Jesús, encarnación, Jesús loco o Señor, divinidad, humanidad, profecías mesiánicas, ¿no? Y luego empezamos con la lección 12, propiciación y expiación. 13, justificación por fe. 14, redención y salvación. 15, reconciliación. 16, regeneración, el nuevo nacimiento. 17, gracia, fe y obras. 18, la resurrección de Cristo. Y 19, la persona y la obra del Espíritu Santo. Eso lo hemos terminado. La semana pasada no he querido avanzar más porque ya habíamos tenido muchas semanas con el mismo tema. El día de hoy empezamos con la lección 20. Noten ustedes que nos falta 21 y 22 y terminamos este curso de doctrinas fundamentales. Y después de la lección 22 vamos a tomar un libro de la Biblia probablemente, ¿no? Vamos a estudiar un libro de la Biblia, eh, pero ya solamente nos faltan esas 3 lecciones. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con este tema de la santificación, la carne y el espíritu, ¿ya? Son 3, vamos a tocar, probablemente nos demoremos unas 3 o 4 semanas, pero quiero decirles algo. Estamos empezando un estudio donde está súper relacionado el tema. Un momento, Andy está llamando. Apaga tu micrófono. Ya. Está relacionado el tema de la santificación con el tema de la carne y del espíritu. Entonces, si se pierden un tema, no van a entender los otros dos. ¿Ok? O sea, si se pierden un tema, no van a entender los otros dos. Entonces, traten de no faltar a ninguna de las clases. Yo sé que muchos de ustedes son muy fieles y muy disciplinados,
pero en la medida de las posibilidades, naturalmente, traten de no faltar. ¿Ok? Vamos a tocar, el día de hoy vamos a empezar, primero les voy a dar un viaje para entender más o menos la relación entre estos tres temas. La carne, ¿no? ¿Qué significa este concepto a la luz de la Biblia? ¿Qué significa la carne? ¿Qué significa vivir o ser guiado por la carne? Y luego pasamos al otro espectro. ¿Qué significa vivir y ser guiado por el Espíritu Santo? Y luego, ¿cómo se relaciona este proceso de pasar de la carne al Espíritu, llamado también el proceso de santificación? ¿Ok? Ahora, vamos a empezar con un tema que hemos tocado anteriormente. Y quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál era nuestra situación delante de los ojos de Dios antes de conocer Ya. a Cristo? ¿Ya? ¿Cuál era nuestra situación delante de los ojos de Dios antes de conocer a Cristo? Y el diagrama que vamos a ver a continuación, ya lo hemos estudiado antes, muchos de ustedes cuando lo vean lo van a reconocer. Si no han estado participando de ese estudio, está grabado en el YouTube. Ustedes pueden acceder a a este estudio bíblico, ¿no? Que es la situación del hombre, la caída del hombre, el pecado del hombre. Ahí está este tema en el Internet. Y acá está, este es el cuadro que ustedes van a reconocer. Efesios 2, versículos 1 al 3. Voy a pedirle que mi esposa lo lea, por favor. Ya. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, ¿no? Eh, entonces, vamos a empezar con en este pasaje, ¿no? Hemos estudiado esto antes, Efesios 2, versículo 1 al 3. De los versículos que acaba de leer mi esposa, hay 8 características que se mencionan en ese pasaje. Primero, estamos muertos espiritualmente, ¿no? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Claro, anduvisteis en otro tiempo, pero cuando llega Cristo, Cristo nos transforma. En la tercera característica, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Cuarta característica, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de este mundo operaba en nuestros corazones y dice acá, éramos hijos de desobediencia. Se nos define como hijos de desobediencia, dice el texto. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Éramos esclavos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, hacíamos la voluntad de nuestra carne, no hacíamos la voluntad de Dios. Y por último dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y es interesante porque en este pasaje
En el punto 5 dice que éramos hijos de desobediencia y el punto 8 dice hijos de ira. O sea, así nos definía la Biblia antes de conocer a Cristo y así define la Biblia a toda persona que no tiene a Cristo morando en su corazón. Se le llama hijo de desobediencia porque los principios que gobiernan su vida es desobedecer los mandatos de Dios. Es decir, por naturaleza quieren desobedecer los mandatos de Dios. Somos hijos de ira. Y por desobedecer los mandatos de Dios caemos bajo la ira de Dios. Por eso se nos llama hijos de ira. Ahora, el punto 6 y el punto 7 dice, esclavos de nuestra carne y haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos y no haciendo la voluntad de Dios. El punto 6 y el punto 7 son muy importantes. En Efesios 2:12 añadían 4 puntos más que no vamos a leer ahorita, solamente los mencionamos. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. Punto 10, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Punto 11, sin esperanza. Y punto 12, sin Dios en el mundo. Yo quiero concentrarme en este de acá, en los puntos 6 y 7. Éramos esclavos de nuestra carne y hacíamos la voluntad de nuestra carne y no hacíamos la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasó con nosotros según la Biblia? ¿Qué pasó con nosotros cuando llegamos a Cristo? ¿Qué pasó con nosotros cuando la obra de Cristo en la cruz afectó nuestro corazón? Y este es otro cuadro que ustedes deben tener archivado por ahí, ¿no? Vamos a repasar los 12 puntos y vamos a la mano derecha a leer lo que ocurrió con nosotros. Punto 1. Estamos muertos espiritualmente. Por la obra de Cristo, dice, Dios dio vida en Cristo. Nos dio vida en Cristo. Punto 2. Solo Cristo transforma. Por la obra de Cristo en la cruz, estamos creciendo hacia la perfección. Punto 3. Siguiendo la corriente de este mundo, ahora seguimos a Cristo. Punto 4. El príncipe de este mundo opera en nuestros corazones. Ahora es el Espíritu Santo que mora y guía nuestras vidas. Antes éramos llamados hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de luz. Somos hijos de la promesa. Esclavos de nuestra carne. Ahora no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Punto 7. Hacíamos la voluntad de nuestra carne y no hacíamos la voluntad de Dios. Ahora hacemos la voluntad de Dios. Punto 8. Somos hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios. Punto 9. Estábamos sin Cristo. Ahora con Cristo estoy crucificado. Punto 10. Alejados y ajenos a las cosas de Dios. Ahora somos pueblo de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Punto 11. Antes sin esperanza, ahora tenemos esperanza de vida eterna. Punto 12. Sin Dios, ahora Dios está conmigo. Vamos a repasar el punto 6, que es el que nos va a servir para el estudio de hoy. Éramos por naturaleza esclavos de nuestra carne, esclavos de nuestra carne, pero ahora hemos sido liberados de esa esclavitud, ¿de acuerdo? Ya no somos esclavos de la carne. El pecado, según la palabra de Dios, hemos muerto al pecado
y hemos sido liberados de esa esclavitud al pecado en la cual estábamos. Y quiero que lo entendamos bien, porque es súper importante entender esto. Antes éramos esclavos de nuestra carne, pero ahora hemos sido liberados. Ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ya no estamos sujetos a la carne. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, Houston, tenemos un problema. Voy a pedirle a Mario que lea Efesios 4:22. Efesios 4:22. Mario. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado, perdón, perdón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese es el problema. Houston, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? De que por la obra de Cristo hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Está bien. Antes estábamos sin Cristo, ahora tenemos a Cristo. Antes estábamos alejados de las cosas de Dios y ahora somos el pueblo de Dios. Pero hay un problema. La carne está viciada. Llegamos a Cristo con una carne viciada. Nuestro espíritu, nuestra alma, han sido limpias por la sangre de Cristo, ¿ya? Limpios por la sangre de Cristo. Pero la carne está viciada. El término viciado es arruinado por malas influencias, corrompido, acostumbrado a la maldad, habituado a pecar. Entonces, les muestro este cuadrito de acá. Ahí tienen ustedes a un muchacho que está triste con la ropa sucia, ¿no? El viejo hombre está acostumbrado a vivir bajo la carne. Y quiero que entendamos que ese es el problema. No somos esclavos de la carne, porque hemos sido liberados. Por eso cuando alguien dice, bueno, es que todos somos hombres, pues, y como somos hombres tenemos que pecar, porque nos toca pecar, ¿no? Porque somos hombres, eso significa que persona que está hablando no es creyente, no es hijo de Dios porque no puede ser hijo de Dios y estar obligado a pecar, porque sería negar la obra de Cristo en la cruz. Entonces, cuando una persona dice, todos somos humanos, todos tenemos que pecar, está diciendo o está enfatizando que Cristo no está en su corazón. Una persona que ha llegado a Cristo ha sido liberado de la esclavitud al pecado. Si no, la obra de Cristo en la cruz no sería suficiente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué seguimos pecando eventualmente? ¿Por qué? No porque seamos esclavos del pecado, sino porque estamos acostumbrados. La carne nuestra está viciada, acostumbrada a vivir bajo la carne. Y acá aparece Gálatas 5, 19 y 21, donde se nos explica cuáles son las obras de la carne. Le voy a pedir a mi prima Nena que lea, por favor. Gálatas 5, 19 al 21. Ok, Gálatas 5, 19, Al 21. ya. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Tomen nota en este pasaje que se menciona una serie de pecados, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera. Dice acá que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿ok? Ahora, yo no puedo como creyente seguir practicando esto, ¿no es cierto? No puede ser que yo como creyente que he conocido a Cristo siga practicando esto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esa naturaleza vieja del hombre viejo, que está acostumbrada a estos pecados, está viciada, un vicio, es una dependencia, es un hábito, ¿no? Y salir de un hábito toma tiempo y esfuerzo. Salir de un hábito toma tiempo y esfuerzo. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Dios nos pide una nueva forma de vivir. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Voy a pedirle a Pilar que lo lea. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra fe, de vuestra mente. ¿Y el 24? El 24 también. Y vestidos del mundo, del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien. Entonces la enseñanza de la palabra es que eh, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al viejo hombre acostumbrado a vivir bajo la carne, que está viciado, que está habituado, que está acostumbrado a vivir bajo la carne, entonces ahora la palabra te dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿ah? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces nos dice que tenemos que renovarnos, tenemos que pasar de un lado a otro, estar acostumbrado a vivir bajo la carne, ahora tenemos que aprender a vivir bajo el espíritu. Porque cuando vivimos bajo el espíritu, entonces conseguimos estos 7 frutos del espíritu que hemos mencionado. El carácter de Dios en mí, que está en Gálatas 5, 22 y 23, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o sea, el carácter de Dios en mí, mostrar obras de bondad, las obras que muestran la bondad de Dios, la santidad, la alabanza, la adoración llegan a ser parte de nuestra vida, llevamos almas a los pies de Cristo, servimos a Dios y a su iglesia, honramos a Dios aún con mis bienes. Entonces, todo eso es parte del nuevo hombre, ¿ya? Romanos 8, 13, 14. Jackie, por favor, léelo. Romanos 8, 13, 14. Mira, 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la enseñanza de la palabra es que tenemos que hacer morir esa carne que está habituada, que está viciada, que está acostumbrada al pecado, para pasar al otro lado, hacer morir la carne con el espíritu y entonces viviremos, ¿no? Porque
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, la única manera de vivir, de vencer, es siendo guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo pasamos de un lado al otro? Y ese es el proceso que se conoce como el proceso de santificación, ¿no? Es el proceso de santificación por medio del cual vamos abandonando la vieja manera de vivir, el viejo hombre, y vamos renovándonos con el nuevo hombre. Entonces, en las próximas semanas vamos a ir estudiando estos tres temas. Uno, ¿qué significa vivir bajo la carne? Que lo vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a estudiar un poco el concepto este de la carne. Luego vamos a entrar a aprendiendo a vivir bajo el Espíritu, cómo ser guiado por el Espíritu de Dios, cómo ya hemos avanzado con este tema cuando hemos hablado sobre la llenura del Espíritu. Y luego al final vamos a hacer todo un estudio sobre este proceso de santificación, de la santidad que Dios espera dentro de todo creyente. Son tres temas. ¿Estamos claros hasta ahora, no? Muy bien. Entonces dejo de compartir para empezar con el tema de la carne. El día de hoy vamos a empezar con el tema de la carne. Espero más o menos avanzar para ver hasta dónde llegamos, si no continuamos la próxima semana. La carne. Vamos a estudiar muchos versículos bíblicos, así que tengan a su lado siempre una libreta de notas, ¿ya? En primer lugar, la carne, cuando la Biblia menciona la carne, cuando ustedes leen en la palabra el término la carne, se refiere a tres conceptos diferentes. Por eso es que a la hora de leer tienen que leer con cuidado para no confundirse, porque el término la carne es utilizado de tres maneras diferentes. El primer significado que van a encontrar es cuando se refiere a la materia física, es decir, la carne, ¿me entienden? Esto, la carne, ¿ya? Por ejemplo, vamos a leer Lucas 24:39. Lucas 24:39. Voy a pedirle a Ana Lucía que lo lea. Lucas 24:39. Lucas 24. 24:39. Ujú. Ok. Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Muy bien, aquí en la Reina Valera dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Cuando Jesús está hablando de aquí, está hablando acerca de su carne, su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios 15:39. Shari, léelo, por favor. Primera de Corintios 15:39. Ok. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Claro, en este pasaje es clarísimo, ¿no? Está hablando del tipo de carne porque está introduciendo el tema de los nuevos cuerpos que vamos a tener cuando venga la resurrección. Vamos a recibir un tipo de carne que no se deteriora. Y entonces por eso está diciendo que la carne que tenemos ahora se deteriora. Y entonces dice, hay diferentes tipos de carnes. La carne, nuestra carne, la carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de los peces, que es diferente. Es diferente comerse un pescadito a comerse una chuleta. La carne es distinta, ¿no es cierto? Pero también cuando venga la resurrección,
vamos a recibir nuevos cuerpos con un tipo de carne que no se deteriora. Entonces acá el pasaje nos está hablando de la carne física, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Corintios 7, 5. Vamos a pedirle a Juliet que lo lea. 2 de Corintios 7, 5. Ella dijo que no podía leer, Ah, lo ha ya no podía. escrito en Ok. el chat. Judith, entonces, ¿puedes? 2 de Corintios 7, 5. Sí, y 2 de Corintios 7, a ver, 5. Carlos, ¿te quieres quitar la chivita? ¿O te la quieres dejar? Ahí queda. 2 de Corintios 7, 5. porque, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Muy bien. Entonces, cuando Pablo está hablando, dice, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Está hablando de su cuerpo físico, ¿verdad? Su cuerpo físico. Y luego dice, por ejemplo, en Gálatas 4:13, vamos a pedirle a eh, Valentina o Luis Carlos. Gálatas 4:13. Ya, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Perfecto. Pablo dice que cuando él le predicó a los Gálatas fue porque primero estuvo enfermo y por estar enfermo se tuvo que quedar en Galacia, en la zona de Galacia. Y entonces fue la enfermedad de Pablo la que lo llevó a tener la oportunidad de predicarles a los Gálatas, ¿no? Esto es importante porque hay una doctrina errada que corre por ahí diciendo que los cristianos no podemos enfermarnos, que la enfermedad no es parte de la fe cristiana, ¿no? Que si estamos enfermos es porque estamos en pecado. Bueno, Pablo estaba enfermo de alguna cosa que no nos dice qué, y por esa enfermedad Dios usó su enfermedad para predicarle a los Gálatas. Conversé con una amiga hace unos días atrás que está teniendo quimioterapia porque le han encontrado un cáncer y se está tratando con esto. Y ella me contó de que ella siempre escucha las prédicas de nosotros, escucha las prédicas de la iglesia y se edifica. Y me contó que estaban esperando para la quimioterapia y que estaba una señora, es muy preocupada, llorando porque le habían diagnosticado cáncer a su hijo y que ella al escuchar la conversación se acercó y utilizó su propia enfermedad para predicarle de la esperanza en Cristo. Y le dijo, yo sufro de cáncer, yo también tengo que tener quimioterapia, pero tengo esperanza de que Dios me puede sanar y si no me sana, tengo esperanza de que lo voy a ver, ¿no? Entonces la mamá quedó impactada y entonces ella usando su enfermedad para dar testimonio a otras personas. Entonces la enfermedad puede ser un medio. A un tiempo atrás escuché un comentario que decía lo siguiente: Señor, mi oración es así. Señor, si mi enfermedad es para tu gloria, déjame enfermo. Y si sanarme es para tu gloria, entonces sáname. Pero sáname o déjame enfermo siempre y cuando tú te lleves la gloria. Me parece una oración preciosa, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando ustedes leen en la Biblia y encuentran la carne, tienen que mirar el contexto porque puede ser que se esté refiriendo a la carne física, al cuerpo físico, ¿no? A la carne física, ¿no es cierto? Ok.
Pero hay un segundo concepto en la Biblia. El segundo concepto es, utilizan el término la carne para definir la existencia, existir. O sea, vivo en este cuerpo. O sea, yo estoy, es el concepto de yo existo, ¿ya? No solamente tengo carne, sino que yo existo en este mundo. Tengo una vida, ¿no? Emocional, tengo una vida en este planeta. Entonces, por ejemplo, el hecho de existir. Por ejemplo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Voy a pedirle a Fanny que lo lea. Fanny. Sí, un momento, por favor. Sí, ahora. ¿Ya? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta de esta expresión? Está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Él no está muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es que no está muerto, Él está vivo, sino que interiormente su corazón ha muerto para dar lugar a la vida en Cristo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, Él está diciendo, lo que ahora vivo en mi vida cotidiana, en mi diario caminar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ya? O por ejemplo, Filipenses 1:21 al 25. Filipenses 1:21 al 25. Voy a pedirle ¿quién me falta? Mónica. Filipenses 1:21 al 25. Momento, por favor. Hay dos Mónicas. Hay un... Apaga uno de tus celulares, Mónica, el volumen. Hay eco. Tiene los dos micrófonos apagados. Tienes dos teléfonos. Prende uno de los dos. Se durmió. Quizás está leyendo y no la estamos escuchando. Estás con el micrófono apagado, Moniquita. Filipenses 1:21 al 25. ¿Escuchan? ¿Me Ahora escuchan? Recién. tienes dos teléfonos prendidos. ¿Ahora me ¿Por qué? escuchan? Sí. Tienes dos teléfonos prendidos. ¿Por ¿Me qué? escuchan? Sí, Ahora te sí. escuchamos. ¿No me escuchan? Sí, te No escuchamos. está puesta la cámara. ¿Dónde está la cámara puesta? No, no puedo conectarme. Sí, te escuchamos, Mónica. Escucha, sí. Como la cámara. No, no se puede conectar. Espérate. ¿Ya? No se puede conectar. Bueno, listo. A ver, Carlos Guerrero, léelo, por favor. No se puede conectar. No. Ok, Carlos dice, Guerrero. sí, Filipenses 1 del 21 al 25, ¿no? Sí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y Perfecto. confiado, Sí, 24 más, sí, sí, con 25 también. ya. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, en este pasaje, Pablo está hablando de la carne como su vivir, la existencia, ¿no? Yo vivo, ¿no? Estoy vivo. Entonces dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario. Entonces, este es el segundo concepto. El concepto de carne como el concepto de existir, vivir, mi diario caminar. ¿De acuerdo? Ahora vamos al tercer concepto, que es el que realmente nos lleva al estudio bíblico. Y el tercer concepto, cuando se utiliza el término la carne, no está hablando de mi carne física, no está hablando del hecho de que existo y que vivo, sino está hablando de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. ¿Ok? Entonces, el tercer concepto, que es el que nos preocupa, es cuando la Biblia habla de la carne como la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Es esa naturaleza que ama el pecado, esa fuerza interior que busca satisfacer sus sentidos, todo lo que viene con los ojos, todo lo que viene con el tacto, el gusto, el oído, el olfato, o sea, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, ¿no? Pero a la vez es una maldad heredada del alma que anhela aflorar siempre en nuestras vidas. Es el anhelo de una naturaleza pecaminosa. Si el pecado no gustara, nadie pecaría. Y esa naturaleza que hemos heredado de Adán es esa naturaleza pecaminosa que quiere llevarnos a vivir una vida que desagrada a Dios. Por ejemplo, en Mateo 15:10 se nos habla de esta naturaleza. Mateo 15:10. Alguien, a ver, ¿quién no ha leído todavía? Reina, Mateo 15:10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. ¿El 11? ¿Ya? No lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahora del 17 al 20. 17 al 20. Sí. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje es que llevamos dentro un enemigo que se llama la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Y entonces a eso la Biblia también lo define como la carne. ¿Ok? Entonces ese es el tercer concepto de la carne. Esa naturaleza que viene de adentro, que brota de adentro, por heredad de Adán, ¿no? Y que está viciada, con la cual llegamos a Cristo, con esa carne viciada. Ahora,
Vamos a leer, por ejemplo, Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Ana Lucía, léelo, por favor. Colosenses 2:11. Ok, 2:11. Ah, se me perdió. Ya. También fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ese cuerpo pecaminoso carnal, es interesante esa expresión, ¿no? Entonces, cuando hablamos el cuerpo pecaminoso carnal, ahora, hemos dicho que este cuerpo pecaminoso carnal, esta naturaleza pecaminosa que llevamos dentro, nos domina, ¿no? Hemos dicho en Efesios 2:3, dice que hemos vivido haciendo la voluntad de la carne, hemos vivido haciendo los deseos de nuestra carne. Y es interesante porque noten ustedes que esta naturaleza pecaminosa, carnal, es motivo de condenación para el incrédulo. No es un juego, es motivo de condenación. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mi vida, por favor, léelo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Muy bien. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Estoy estudiando Segunda de Pedro y cuando llegué a este pasaje, encontré este pasaje que es fuertísimo, ¿no? Porque este pasaje afirma que hay personas que están reservadas para el día del juicio. ¿Notan? Miren el pasaje. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y luego dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto es fuertísimo y es súper feo porque hay personas cuya conducta se ha ganado la condenación. Es decir, hay personas cuyo comportamiento se gana la condenación. Y dice el pasaje, y lo describe, y le da 4 características. Dice, mayormente aquellos que, siguiendo la carne, 2, andan en concupiscencia, 3, andan en inmundicia, y 4, desprecian el señorío de Cristo. Esto es fuerte porque estamos hablando de personas que siguen la carne. Es decir, el objetivo de ellos es esta parte pecaminosa que llevan dentro, esa humanidad pecaminosa que llevan dentro, ellos la siguen, la anhelan, la desean, ¿no? Entonces, siguen la carne. La carne es su directriz. No solamente eso, también están andando en concupiscencia, también están andando en inmundicia, y por último dice, desprecian el señorío. Y para que entendamos la gravedad del asunto, cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esta gente
desprecia, menosprecia al Señor de señores del universo. Miren la soberbia que hay en estas personas y la gente no se da cuenta de la gravedad de esto, porque están despreciando al Señor de señores y entonces quiere decir que ellos se creen más, se creen superiores. Y entonces, estas personas que siguen la carne, estas personas que les encanta la concupiscencia y la inmundicia, estas personas que desprecian al Señor de señores, dice la palabra que están reservados para ser castigados en el día del juicio. Es horrible. Conozco personas que están así. Conozco personas que muchas veces están en el mundo, son familiares, son conocidos, son amigos, ¿no? Que viven este comportamiento. Personas que a veces asisten a la iglesia y que tú no ves en ellos que reconozcan el señorío de Cristo en sus vidas, que siguen a la carne, están autoconvencidos de que son hijos de Dios cuando se están engañando a sí mismos. Porque si sigues la carne y desprecias el señorío, tú no estás esperando vida eterna, tú estás esperando el día del juicio. Y esto es importante, antes de contestar la pregunta de Ana Lucía, porque el hecho de seguir la carne no es un pan con mango, no es ya, bueno, ya, estoy siguiendo la carne, ya el Señor me va a perdonar. No es así. No es que el Señor me va a perdonar porque estoy siguiendo la carne, no es así. Es tan grave seguir la carne que trae condenación al alma. Y por eso la palabra dice que como hijo de Dios tengo que huir de esa carne viciosa que tengo dentro, esa carne habituada a la maldad. Yo tengo que dejar ese viejo hombre porque significa que realmente he tenido un encuentro con Cristo. Ana Lucía tiene una pregunta. Sí, pastor, disculpe, pero entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay una predestinación de No, ciertas personas? o sea, es un tema, hablar de la predestinación es realmente todo un tema, ¿verdad? Pero en este caso lo que está diciendo es que hay personas que se han ganado el infierno. Pero, por ejemplo, en el caso del faraón con de Moisés y todo eso, donde Dios endureció su corazón, mm, es Eso lo- como, sí, es el obrar de la soberanía de Dios. Dios tiene el poder porque es soberano, porque es dueño del universo. Sí. Él creó el universo y él tiene derecho, tiene soberanía para ejercer su voluntad aún sobre incrédulos, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ya. Ese es un pasaje clarísimo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, Dios no va a condenar a nadie a propósito. Dios le va a dar a cada persona la oportunidad de salvación, porque no podría condenar a un hombre si es que este hombre no decide voluntariamente no aceptar al Señor. Ujú. El texto acá clave es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero los hombres toman sus decisiones. Y entre esas decisiones está el vivir siguiendo la carne, siguiendo en concupiscencia, siguiendo en inmundicia y despreciar el señorío de Cristo en su vida. Entonces, Si noten puedo ustedes la añadir gravedad algo, del tema, puedo añadir algo, ¿sí? que es, yo diría que son personas que tienen la conciencia cauterizada, que a pesar que han escuchado la palabra de Dios, el mensaje de arrepentimiento, siguen en su vida carnal, digamos, esto. Entonces, la Biblia lo llama tener conciencia cauterizada, ¿verdad? Claro, en el caso de los incrédulos no tienen conciencia cauterizada, No, simplemente. me refiero a los que han escuchado la palabra, pero Sí, claro. siguen en su carnalidad. Pero hay mucha gente que todavía no ha tomado una decisión por Cristo porque están ciegos a la fe, ¿no? Gente que no conoce al Señor. Por eso es horrible pensar que tenemos familiares o amigos o parientes que les espera esto, porque para ellos es vivir así. Esta es su forma de vida y no se dan cuenta de la gravedad
de su situación. Ahora, vamos avanzando. Entonces, la carne es una de las razones de nuestra condenación. Y por eso la palabra dice que debemos abandonar esa naturaleza pecaminosa de la cual ya no somos esclavos. Ya no, antes éramos, ahora no somos esclavos, ¿no? Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. ¿Ya? Antes de leer, recuerden el pasaje de Pedro que empieza diciendo que el Señor va a librar de tentación a los piadosos. O sea, frente a aquellos que están reservados para el juicio, para el día del juicio, en el otro lado están aquellos piadosos, que viene de la fe, aquellos que tienen esa fe, que buscan al Señor y que Dios los va a librar de ese juicio por la sangre de Cristo en la cruz. ¿No? ¿Ok? Ahora, en Gálatas 5:16 dice, tienen todos en la mano, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esa es la lucha interior que tenemos, batallando entre la carne y el Espíritu, que se oponen. Pero cuando encuentras a una persona que se siente cómoda con la carne, es porque no está el Espíritu de Dios, pues. Si una persona está cómoda, que está confortable con la carne, es porque no tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Y entonces dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿no? Y dice acá, versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hay un texto que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que sois hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora entendemos este concepto de la carne, esa fuerza pecaminosa que tenemos. Pero como les decía, Cristo nos libró de esa esclavitud, ¿no? Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, hemos sido libertados del pecado, pero no solamente eso, sino que hemos sido hechos siervos de Dios. Por lo tanto, debemos tener como fruto la santificación, que es el proceso de pasar de una naturaleza pecaminosa caída, viciada, acostumbrada a pecar, a esa nueva naturaleza en Cristo que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Pablo va a mencionar en Romanos, va a mencionar su lucha, ¿no? Dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago.
Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado, ¿no? Que mora en mí. Yo sé que en mí, estoy en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, Pablo dice que él está en esa lucha. Y este es el importante, ¿no? ¿Cómo sé yo que soy auténticamente hijo de Dios? Porque tengo esa lucha. Porque tengo una naturaleza pecaminosa, viciada, heredada de Adán, de la cual antes era esclavo y ahora no lo soy. Pero sin embargo, por hábito, por costumbre, tiendo a esa naturaleza, pero ya he sido liberado. Entonces, tengo que ejercer mi voluntad, mi decisión para poner delante de Dios mi vida para que Dios pueda transformarme y pasarme de un lado al otro. Preguntas. ¿Todo está claro? Hay un texto bíblico que les voy a dejar para que lo reflexionen. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Vas a hablar después del proceso de santificación? Sí, claro. Las luchas, los... Sí. Ya. ¿Ok? ¿Han quedado todos? ¿Cuál es el versículo de donde dice que Pablo está luchando con su cuerpo? Romanos capítulo 7. Romanos 7. Ok, Romanos gracias. 7. Desde versículo 15 hasta el versículo 25. Ahora, Pastor, cuando tú dices, por ejemplo, que estabas más o menos hablando cuando esa chica levantó la mano, no me acuerdo, no sé cómo se llama, que decía que, por ejemplo, las personas que son cristianas, pero que siguen haciendo lo de la carne, están, que aunque no tienen arrepentimiento y van a ser condenadas, o es lo que yo, no, y por ejemplo, me acuerdo cuando yo un día te pregunté que qué pasaba cuando una persona pues pecaba y me dijiste que Dios nunca deja de ser tu papá, aunque tú te portes mal, ¿no? Entonces, cuando es lo de la carne y con todo esto, puede llegar a ser condenado o por la sangre de Cristo, o no, es que no entiendo. ok. En primer lugar hay que entender la presencia del Espíritu Santo. Donde está la presencia del Espíritu Santo, hay una diferencia. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, significa que tú eres un auténtico hijo de Dios. ¿Está bien? Muy bien. Si no tienes el Espíritu de Dios, entonces no eres hijo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, las personas que son súper ordenadas. ¿Ya? Ustedes saben que hay personas que tienen esa necesidad emocional de orden, ¿no? Entonces, cuando una persona ordenada llega a tu casa, no soporta el desorden, ¿verdad? Entonces, cuando una persona ordenada entra, viene de visita o se queda a vivir contigo, automáticamente empieza a ordenar las cosas porque necesita que las cosas estén ordenadas. ¿No es cierto? Lo mismo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, empieza a santificar las áreas de tu vida. Pero claro,
tú tienes una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Ya no eres esclavo, pero tienes esa naturaleza que estaba habituada, viciada, ¿no? Entonces comienza esa pugna entre tus hábitos carnales y el Espíritu Santo que ahora mora en ti. Y ahí se produce el conflicto interior. Comienza a haber una lucha. ¿Por qué? Como Pablo, tú dices, quiero hacer lo bueno, pero mi vieja naturaleza me jala. Pero sientes ese malestar, ¿ya? Ahora, en este caso, tú sigues siendo hijo de Dios siempre. El Señor nunca te abandona. ¿Por qué? Porque eres hijo, aunque hagas cosas malas, sigues siendo hijo de Dios. El problema es cuando el Espíritu Santo no está en ti, porque entonces te sientes cómodo con el pecado. Te sientes acostumbrado al pecado, ¿no? Entonces, como lo he dicho antes, ¿no? Si tú puedes pecar libremente y no se te mueve un pelo de la conciencia, tú no puedes ser hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Porque tu naturaleza no está siendo afectada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te encuentras con una persona que te dice que es cristiana y la ves en esa lucha, en ese conflicto, entonces tú dices, ah, caramba, está bien, está luchando. Hay una lucha interior porque quiere dejar al viejo hombre para pasar al nuevo hombre. Hay una lucha. Pero si tú te encuentras a una persona que no tiene ningún problema con el pecado, ya sabes que el Espíritu Santo no mora ahí. ¿Ok? Ana Lucía. ¿Te olvidaste la pregunta? Me olvidé. Me olvidé, perdón. Ya, bueno. Bueno, ¿otra pregunta más? Ya llegó el señor Carlos. Bueno, vamos a orar entonces para terminar el estudio de hoy, ¿no? Señor, gracias por este tiempo y por la palabra. Te pedimos que el estudio de hoy nos haya ayudado a entender que aunque no somos esclavos de la carne, tenemos que vencerla con el Espíritu para poder honrarte, Señor, y ser guiados por ti. Gracias, oh Dios. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Cuídense. Bendiciones. Gracias. Chao, muchas gracias. Buenas Adiós. noches. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.